Y aquí estamos, amigas y amigos, otro jueves más. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar ahí detrás de las televisiones con un nutrido grupo de expertos que van a analizar con nosotros tantas noticias como ha acarreado esta semana, partiendo de una noticia muy trágica. Tenemos que hablar, como es obligado, de esas 12 víctimas que van ya por el temporal, especialmente en Cataluña y en las Islas Baleares. Hay errores fatales que han provocado ese elevado número de víctimas. Se podía haber reducido esa cifra, o se podría incluso haber evitado esa cifra. Por otro lado, esta mañana, como saben, han firmado un acuerdo para aprobar los presupuestos generales, líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, y Pedro Sánchez. Pero también ha sido noticia esta semana el ultimátum que Torra le ha dado a Pedro Sánchez. Antes de noviembre le ha dicho un referéndum pactado. En clave andaluza, no podemos olvidarnos de las elecciones. Susana Díaz adelanta elecciones, como ya sabíamos, para el día 2 de diciembre. Yo le voy a preguntar a mis contertulios, antes de continuar, porque en clave local tenemos varias noticias. Aumentan los viajeros al aeropuerto de Granada un 23%. Hemos conocido también la noticia de que los alunizajes, parece que hay ahí algo organizado, los alunizajes también están aumentando, ya van 10 en menos de mes y medio, y el número de periodistas asesinados, periodistas disidentes con su gobierno, está creciendo en Europa. Es decir, estamos hablando de una ola de represión brutal. Y nos acompañan tres expertos, tres personas que nos van a ayudar a analizar la actualidad. A mi lado tengo a Chema Rueda, del Comité General del PSOE, funcionario de ocupación, una persona experta y con muchos excargos que nos va a ayudar. Sí. Chema Rueda, buenas tardes. ¿Cuál sería tu balance de esta semana de noticias? Bueno, pues intensa, muy entretenida, desde luego, para quien se dedica a los medios de comunicación, y yo, como soy un optimista irredento, creo que hay que quedarse con lo bueno, y lo bueno es pues que en el panorama político español se siguen abriendo puertas a la esperanza, a la ilusión, a la confianza, y sobre todo se está dejando atrás el pesimismo con el que la derecha nos quiere dar el desayuno todos los días. Desde luego me sumo a tu solidaridad con las víctimas de la riada en Baleares, pero creo que estos debates hay que afrontarlos desde el punto de vista de una cosa que decía mi abuela: el agua siempre busca su sitio natural, y si en su sitio natural alguien ha autorizado que se hagan casas, pues pasa lo que pasa. Exactamente. Así como primera pincelada. Como primera pincelada, maravillosa. Juan Francisco Delgado nos acompaña, psicólogo, vicepresidente de la Fundación Europea para la Innovación, entre otros muchos cargos, experto. En cualquier caso, ¿cuál es tu balance, Juan Francisco, de esta semana de noticias? Hola, buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, siguiendo un poco lo que Chema ha dicho, en primer lugar, solidarizarnos, ¿no?, con la gente que está sufriendo la tragedia y que es, yo creo, víctima también de los sinsentidos muchas veces de la construcción y de la mala planificación urbanística que genera el que el agua genere esos desastres, que también a veces no solo es por eso, pero solidarizarnos desde aquí con esas familias que están sufriendo y que le va a quedar mucho tiempo ese sufrimiento por delante, y que hemos visto casi televisado la tragedia, ¿no? Hemos visto también como gente como Rafa Nadal se ponía el mono de trabajo para ayudar, y estaba ayudando con palas allí a desescombrar, ¿no? Y eso pues también dice mucho del carácter de gente que está hecho de una pasta especial. Y aparte de eso, yo creo que la noticia más importante de hoy es que la izquierda en España ha llegado a un acuerdo, cuando la derecha la vemos dividida y fragmentada, después de prácticamente desde el año 89, estamos viendo cómo la izquierda empieza a unirse, y hoy hemos asistido a un primer
una primera puesta en escena, yo creo que un poco precipitada, a mi juicio, porque deberían de haberse esperado hacer el acuerdo global de todos los partidos para presentar el presupuesto, pero de entrada creo que es una magnífica noticia que se acuerden, no solo para el presupuesto, porque creo que es un documento de 60 folios que da una perspectiva de programa o preprograma para poder ponerse de acuerdo en mucho tiempo y aplicar políticas en más de un año. Por cierto, y concluyo con esto, políticas que de alguna forma tienen que ver también con la Unión Europea, es decir, que España se convierte en uno de los países claves de la Unión Europea porque Italia está echándole un pulso a la Unión Europea, y España, si la Unión Europea le da el ok al presupuesto que van a presentar el lunes en Bruselas, que por cierto yo estaré allí en Bruselas, no en ese sitio, pero estaré por allí en estos días, si se presenta y la Unión Europea le da el ok al presupuesto, van a dejar a los partidos de la oposición también en muy mal lugar en ese sentido y con poco espacio, ¿no? Y Enrique Moratalla, que es nuestro tercer compañero invitado a esta tertulia, entre otras cosas voy a subrayar lo de cantautor por cuestiones obvias de filia, pero entre otras cosas, como saben, fue consejero de la Junta de Andalucía, psicólogo también, porque la psicología está presente en esta mesa y es muy necesaria para abordar la actualidad. Enrique, ¿cuál es tu perspectiva de esta semana de noticias? Pues con el abanico que han desplegado mis dos compañeros, no veas. Hombre, yo estoy un poco sobrecogido con las muertes de Mallorca, de las Baleares. Es verdad lo que comentaba Chema, mencionando a su abuela, que a veces se construye de una forma inapropiada, pero cuando la naturaleza dice aquí estoy yo y llueve lo que ha llovido, no creo que aunque se hubiera diseñado de otra forma, porque muchos iban en su coche, los dos alemanes iban con un taxista, la farmacéutica iba con su hijo en un coche, sí. Y cuando de pronto se abren los cielos y cae lo que cae, pues está en el momento equivocado, en el sitio equivocado. Y ya está. No, ahí no se puede argumentar demasiado, ni que no había previsión, ni que dejaba de haber previsión. Hombre, si es verdad que se sabía que había alerta naranja, pero pasó de naranja prácticamente a roja, a negro, a lo que hiciera falta porque se abrieron los cielos. Eso en relación a eso, son 12 los muertos. 12. Y 12. De momento, porque el niño no ha aparecido, pero lo lógico es que aparezca y que sea el número 13, ¿no? Eso por ese lado. Por otro lado, Juan Francisco ha comentado que es una muy buena noticia, al menos para los que estamos en esta mesa, ¿no? Si esta mesa tuviera otra configuración, seguramente dirían otra cosa. Es muy buena noticia que la izquierda en este país, contra todo pronóstico, pues haya llegado a un acuerdo. Hombre, 60 folios dan para mucho. Yo he estado viendo distintos, antes de venir para acá, distintos apartados que ya está desglosando la prensa y me parece que son unos presupuestos muy esperanzadores. La verdad es que la carga social que van a tener, ahora sí es verdad que va a ser el yin y el yang en relación al anterior gobierno, ¿no? No tienen nada que ver. Con lo cual yo creo que es una estupenda noticia. Y no he mencionado, no sé cómo se le ha escapado, pero el hecho de la política económica que está siguiendo Estados Unidos y su fabuloso presidente ha hecho que en cascada caigan todas las bolsas del mundo asiático. No sé al final la nuestra que ha pasado. También ha caído menos que el resto de las europeas, pero también ha sido un batacazo global. Bueno, porque va en efecto dominó, y eso, según dicen los que entienden, yo no entiendo de eso absolutamente nada, ¿no? Pero los que entienden dicen que si Estados Unidos persiste en esa política,
vamos a tener muy serios problemas todos, ellos también. Empezando por ellos. Ellos también. Bueno, ha quedado ese primer balance, pero Juan Francisco Delgado apuntaba la clave con la que vamos a comenzar y vamos a traer a colación esa noticia. Una derecha dividida y fragmentada. Decía el otro día José María Aznar que él dejó un Partido Popular unido, cohesionado, y que ahora se ha encontrado un partido dividido en tres. Entiéndase, Vox por un sitio, Ciudadanos por otro, y el Partido Popular que lidera Pablo Casado. ¿Cómo valora la mesa, empezamos Chema por ti si te parece, cómo valora la mesa ese meeting de Vox en el que ha reunido más de 9.000 personas? ¿Qué podemos extraer de esa como conclusión? A ver, yo me he llevado algún bofetón en las redes porque no me he rasgado las vestiduras ante el hecho de que la extrema derecha en un país de 40 y tantos millones de habitantes junte después de meses preparando el mitin a 10.000 personas. Todos sabemos que hay bastante más de 10.000 personas que tienen una ideología de extrema derecha o de derecha extrema en este país, y que es verdad que bajo el liderazgo de Aznar y también bajo el de Fraga en su momento estaban todos y todas agrupados con gusto o con menos gusto, con resignación cristiana o sin ella, agrupados bajo unas siglas solas que eran las del Partido Popular. Por tanto, yo creo que en este país, por tradición, porque tiene que haber de todo, porque somos plurales, que menos que un mitin con esa organización. Insisto, yo desde antes del verano ya veía en las redes llamamientos a ese gran meeting del 9 de octubre, que menos que 10.000 personas y 2.000 que se quedaron en la calle acudan, sobre todo en un momento en que esas ideas, pues por desgracia, están en auge. Nunca creo yo que hayan dejado de estar en auge, pero en fin, ahora parece que la gente le pierde la vergüenza a manifestarse como de derecha extrema, y por tanto esa es mi valoración. En democracia es lógico que todas las opciones políticas quieran organizar un acto de presentación, sobre todo si tienen pensado presentarse a las elecciones europeas, pues eso necesita unos meses de campaña, y yo creo que no hay que rasgarse las vestiduras, simplemente analizar lo que los demás, los que pensamos de manera distinta, y es más, creemos que nuestras ideas son mejores, cómo conseguimos hacerlas más presentes en la sociedad, respetando que siempre habrá un reducto, no es ni el 1% en intención de voto según el CIS, y por tanto creo que están muy de más los golpes de pecho que he visto en las redes, como si fuera una sorpresa que haya 10.000 personas de extrema derecha. Gerardo TC, el famoso tuitero, decía en uno de esos tuits que no entiende cómo la gente se sorprende cuando los mítines del Partido Popular juntaban a muchas más personas, claro, y nadie se asustaba. Y por otro lado, Pablo Casado le ha lanzado varios guiños a Vox. ¿Te dice eso algo? Sí, bueno, Pablo Casado me imagino que quiere emular a los dos líderes anteriores de la derecha que unieron bajo su sigla a toda la gente de derecha, y yo creo que él está en esa jugada de que primero no crezca ese partido. Yo creo que a Pablo Casado le viene bien que esté pequeño y que todo lo que pueda unirse a ese movimiento lo haga en torno a sus siglas. Creo que es estrategia, y yo creo que al final la mayoría de esa gente, por voto útil, votará al PP como lleva haciendo desde el año 82. Juan Francisco Delgado, ¿qué opinas de Vox? Bueno, no hay que olvidar que Vox lo fundó Alejo Vidal Quadras, o Alex Vidal Quadras, un eurodiputado, en su último empleo, eurodiputado del Partido Popular, y el líder del Partido Popular en Cataluña, del que Aznar pidió su cabeza, que no hay que olvidarse, y de aquellos barros tenemos hoy estos lodos en cuanto a Vox. Vox es un fenómeno que yo creo que le estamos dedicando demasiado tiempo en los medios de comunicación, al que yo no le daría más importancia que saber que hay una derecha derechona, fundamentalmente en Madrid, en zonas muy localizadas de Castilla-León, en capitales de provincia, gente de clase media alta, que siempre ha visto con cierta simpatía los herederos del franquismo, siempre ha estado muy ligado. Fuerza Nueva ha sacado aquí 300 y pico mil votos tradicionalmente con Blas Piñar, quiero decir,
Yo sigo un poco lo que decía Chema, no hay que extrañarse de esto que está pasando, pero tampoco le dediquemos demasiado tiempo a Vox, que por cierto tampoco es un fenómeno de masa. A mí me preocupa mucho más lo que está pasando en el resto del mundo, y si lo que pasa, si Vox es la punta del iceberg de lo que está pasando en el resto del mundo, por ejemplo en Brasil, que va a ganar un presidente previsiblemente, ayer veía yo una encuesta que le daba ya un 52%, un presidente de extrema derecha, xenófobo, racista, homófobo, es decir, estamos hablando de una persona que va a ser elegida por 1 de cada 2 brasileños, como decía un escritor brasileño el otro día que lo oía en la radio, dice, voy por la calle y 1 de cada 2 personas que me encuentro, como mínimo, son de extrema derecha porque votan a este señor, ¿no? Si eso pasa en Italia con Salvini y si eso pasa en la extrema derecha en el Reino Unido, que ha provocado el Brexit de alguna forma, estás diciendo... O pasa en Alemania, que está levantándose también. Hungría. La extrema derecha, sin contar los húngaros. Es decir, ¿qué está pasando? La crisis económica, como pasó en el 29, que la historia hay que leerla, en el 29, tras la crisis del 29 llegó el fascismo. Pues tras la crisis de Lehman Brothers y la crisis económica que hemos pasado, estos 10 años de crisis económica, ya casi 11 años de crisis económica, está dejando a mucha gente tirada y está provocando que esa gente busque en los populismos en un sitio y en otro soluciones fáciles, sencillas, radicales a lo que la democracia tradicional no les da, ¿no? Enrique Moratalla, tu valoración de, bueno, pues de este mitin de Vox más o menos multitudinario. Hay que recordar que Granada fue una de las ciudades donde más votos sacaron cuando irrumpió Vox. No recuerdo ahora mismo el número, pero sí que el comentario en los medios. Y si te parece, Enrique, ya enlazamos con el tema de las elecciones andaluzas. Tu valoración sobre Vox y tu opinión sobre las elecciones andaluzas. Bueno, pues yo creo que lo de Vox está ya... más que dicho. Amortizado. No amortizado. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Ha sido una puesta en escena bastante bien pensada desde el punto de vista de marketing y no ha pasado nada. Lo que ha ocurrido todo el tiempo en la democracia española es que esa derecha extrema, como le dice Chema, ha estado en el PP. Bajo el paraguas del PP estaban todos. Desde los liberales hasta los de Vox. Y que Granada tuviera más votos que en ningún sitio de Vox, pues no me extraña. Conocemos esta ciudad. No me extraña nada. Absolutamente nada. Hablando de marketing, ¿cuánto de marketing hay en lo de las elecciones, ese adelanto electoral en Andalucía? Yo no sé, no creo que obedezca a marketing, de verdad. Primero, es poco significativo que se adelanten, al final son 3 meses, y tú puedes decir, y para 3 meses, pues no es significativo que no lo hubiera hecho. Yo creo que las situaciones no dan mucho de sí. La oposición está hablando de que las sentencias de los ERE no van a salir. Esto hubiera sido las elecciones, hubieran sido en marzo. Y los ERE, pues, tendrán la sentencia que tengan que tener. Y punto, no creo que haya que especular mucho más. Y ahora... Moreno Bonilla, ¿de dónde habrán sacado esa criaturita? Se va delante del Ángelo ese, y venga yo a decir que en el puticlub, ¿qué tal? Es nauseabundo, es repugnante la utilización del dinero público para eso, todo lo que tú quieras, pero carajo, di que eso ocurrió hace 10 años, que no es imputable a Susana Díaz, eso es jugar sucio. Entonces, el adelanto, que es estratégico, que ella ha elegido el momento más idóneo para sus intereses como organización política, sin duda, es una potestad que tiene cualquier presidente. Pues claro, no va a ir haciéndole una encuesta a los demás y decir, ¿cuándo parece que me viene a mí peor? Y la saco yo cuando me venga peor a mí. Bueno, pues lo ha hecho cuando le ha interesado, cuando le ha parecido más oportuno. Si quieres ya te digo algo más sobre las elecciones. Me encantaría. Va a ser un resultado muy complicado para todo el mundo. Y un puzzle y una aritmética parlamentaria
que va a tener un recorrido muy complicado. Ya lo tuvo antes. Recordaros que hubo casi 2 meses. Sí, 80 días, casi 3 meses. Casi 3 meses que no hubo posibilidad de formalizar ni que la presidenta fuera Susana, ni llegar a ningún tipo de acuerdo. Yo creo que la aritmética se puede complicar aún más, porque queramos o no queramos, lo que antes hemos hablado del acuerdo que hay a nivel nacional tiene una repercusión directísima en Andalucía. Con lo cual, el Tetris es complicado. ¿Vale? ¿Cuál es el tablero? No, yo iba a decir, vamos, lo ha dicho Enrique estupendamente, pero es verdad, yo creo que no hay ninguna persona que nos esté viendo que no tuviera claro que las elecciones serían en noviembre, en diciembre, en enero, pues porque primero todo el mundo lleva hablando de esos meses. A ver si ahora la culpa va a ser de Susana Díaz, todo el mundo dice que se iban a adelantar y luego lo que ha dicho Enrique con mucha razón, yo que soy jurista, me autoaplico, he visto en el derecho comparado y evidentemente nadie que tiene la potestad de elegir la fecha de convocatoria lo hace pensando cuando le viene peor. Lógicamente cualquiera que pudiera disolver un parlamento lo hace dentro de un orden cuando mejor le venga o cuando mejor crea que le viene a la sociedad andaluza, porque ya meterse, tú y yo sabemos, y los que están aquí con nosotros, que ya meterse más cerca de la Navidad, pues no viene bien, en fin, que parecía evidente que la fecha iba a ser la fecha. Y sobre el puzzle, pues creo que también, creo que todos nos tenemos que acostumbrar a que desde luego las mayorías absolutas se han acabado, incluso las mayorías cercanas a la absoluta se han acabado, y ya lo ha dicho la propia presidenta Susana Díaz, que hablará con todo el mundo, pero es que aunque no quisiera, me da a mí la sensación de que todos y todas estamos obligados a hablar con todo el mundo. Y yo, por último, no me creo el a priori de que esto sea una ruptura pactada entre PSOE y Ciudadanos para reeditar el pacto. Primero, porque creo que los tiempos no van por ahí, ni los tiros van por ahí, no solo por lo nacional, sino por la propia configuración del electorado andaluz, que lo mismo Ciudadanos se lleva una pequeña sorpresa y no solo no sorpasan al PP, sino que no se quedan ni cerca, que todo podría pasar, porque la gente, yo sigo pensando que prefiere al original, y Ciudadanos creo que está fallando en el relato. Tú no puedes decir, como ha dicho hoy su líder andaluz, del que por cierto también habría que preguntarse el grado de autoridad y autonomía que tiene para tomar decisiones, un mes después de haber estado colaborando en el gobierno de Susana Díaz, decir hoy que bajo ningún concepto va a volver a repetir ese acuerdo. Es decir, creo que son demasiados bandazos y creo que a algunos se les ve demasiado el plumero. Juan Francisco Delgado, ¿tu impresión de estas elecciones? Bueno, yo creo que en primer lugar la convocatoria, el botón nuclear, como se dice, de la convocatoria está legítimamente en manos de quien gobierna siempre. Rajoy lo tuvo en su momento y no lo aplicó y tuvo una moción de censura por no aplicarlo, y como Pedro Sánchez le ofreció, le dijo: si usted dimite ahora mismo y convoca elecciones, yo no le presento la moción de censura. Eso pasó, a la gente se le olvida, pero eso pasó en las Cortes y se vio con luz y taquígrafo. Susana Díaz ha decidido convocar porque tiene esa potestad, y en España eso sucede salvo cuando se ha aplicado el 155, que la ha convocado un gobierno central y no la ha convocado el gobierno autonómico, con lo cual es perfectamente legal, legítimo, y yo creo que por otra parte está también calculado, no solo porque le puede venir bien, que está por ver, también porque al final hay que hacer un pequeño trámite que es votar, ¿no? Un trámite, por cierto, que tiene bastante importancia. Y luego creo que tiene mucho que ver el cálculo que Susana Díaz ha podido hacer de lo que pase después, porque todo el mundo sabe, lo ha dicho Chema, lo ha dicho Enrique, que las mayorías absolutas o lo próximo a la mayoría absoluta se ha acabado, que es necesario pactar. Y yo creo que acercarse a las municipales, cuanto más mejor, pues el cálculo que yo creo que ha manejado es que antes de las municipales ningún partido
que no entiendo yo por qué, porque eso también puede dar rédito, ningún partido va a querer pactar. No va a querer pactar con Susana Díaz. ¿Por qué? Pues porque por muchas cosas, ¿no? Susana Díaz tiene fundamentalmente dos hándicaps. Uno que es los 38 años del PSOE, ¿no? Que es uno de los puntos débiles. Y el segundo punto débil, su pérdida de las primarias con Pedro Sánchez, ¿no? Esos dos puntos débiles, yo creo que Susana Díaz los va a afrontar bien. Quizá el primero es el más difícil porque es un hecho objetivo. El segundo ya ha empezado a trabajarlo bien porque ya ella el otro día comunicó que habla todos los días con Pedro Sánchez, que incluso acaban de hacer público que Andalucía va a tener un plus de 1.000 millones en los presupuestos generales del Estado. Es decir, se está viendo cómo el gobierno de Pedro Sánchez puede favorecer el desarrollo de Andalucía y eso le beneficia a Susana Díaz. Los 38 años, Enrique lo ha apuntado también tímidamente, Susana Díaz lleva un tiempo en la presidencia de la Junta de Andalucía. Durante ese tiempo ha tenido su propio estilo y ella se ha encargado además, con el coste electoral e interno que eso ha podido tener, de marcar diferencias con los demás, ¿no? Con los demás presidentes y los demás gobiernos, ¿no? Esto yo creo que aunque le va a pesar, pues va a estar muy presente. Lo que pasa es que la oposición, los 38 años son una losa que cae sobre ellos. ¿Por qué? Porque el votar significa que la gente elige y también deja de elegir a los que no han salido. O sea, que no es que a Susana Díaz tenga sangre azul, sino que de alguna forma ha venido porque la gente le ha votado al PSOE. Entonces, ¿qué ha hecho el PP para que no lo voten? Análisis que tiene que hacer. Ya ha perdido unas elecciones Juanma Moreno. Empezar una campaña electoral en la puerta de un puticlub ya indica cuál es lo que se plantea por delante de proyectos de Andalucía, ¿no? No sé, y Ciudadanos tendrá que decidir. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Chema, de que hasta qué punto el líder de Ciudadanos tiene autonomía para decidir o dependerá del telefonazo que le den desde Madrid, ¿no? Y luego Teresa Rodríguez es una incógnita. Para mí es una incógnita en Andalucía. ¿Por qué? Primero va a ser una incógnita para esa alianza de Izquierda Unida con Podemos, va a ser una incógnita electoral que hay que despejar. Y segundo, y lo que es más importante que hoy ha hecho Pablo Iglesias, no es lo mismo predicar que dar trigo. Es decir, la parte tan importante en la que Teresa Rodríguez se le va a ver es cuando empieza a hacer política, cuando empieza a pactar. Tenemos que irnos a publicidad, nos vamos a publicidad porque son apenas unos minutitos y seguimos. Enrique Moratalla me pedía la palabra, seguimos porque tenemos muchas noticias todavía que comentar. Hasta dentro de un segundo. Y seguimos debatiendo durante la publicidad porque es que hay tantas noticias y muy interesantes y mis contertulios tienen tantas cosas que decir que no podemos dejar de comentar entre nosotros. Enrique Moratalla me pedía la palabra antes de la publicidad. Terminamos el tema de las elecciones andaluzas. Enrique, ¿tú querías apuntar algo? Sí, por favor. Es un dato que creo que es relevante porque Teresa Rodríguez ha dicho explícitamente: yo nunca gobernaré con los socialistas, pero yo nunca permitiré que gobierne la derecha en Andalucía. Es coherente. Sin duda, pero que es mucho. O sea, yo me quedé perplejo, porque, claro, ¿eso qué quiere decir? Que ella lo que viene a decir es que quiere, con los resultados que obtenga, desde el Parlamento, con apoyos puntuales, hacer... Si es que sucede al final, yo digo, según dice la encuesta, si el más votado es el PSOE, que ella sostendría puntualmente desde el Parlamento ese gobierno en minoría. Eso, comparado con la Teresa de hace 4 años, es un avance importantísimo. Importantísimo. ¿Y en clave política creéis que, decir, que han hecho una lectura Antonio Maillo y Teresa Rodríguez políticamente correcta de las circunstancias al unirse, o puede haber dentro de su electorado puede haber algún tipo de, bueno, pues no sé, de suspicacia?
A mí me ha parecido bastante inteligente la jugada por parte, hombre, sobre todo de Antonio Maillo, que era la fuerza, digamos, menos importante de las dos que se juntaban a tenor de las últimas elecciones. En estos procesos, pues como siempre, habrá lugares puntuales o figuras puntuales que despierten algún recelo. Pero creo que el electorado de esas dos fuerzas políticas en las últimas elecciones y de esta fuerza política en estas elecciones, creo que el electorado lo entiende bien. Al menos este elector del PSOE lo entiende perfectamente. Espero que ellos también lo entiendan bien, porque lo decía antes, es que los tiros y los tiempos van por ahí. Chema, salvo que queráis añadir algo, yo seguiré con Chema para preguntarle. El Centro Lorca, Sí. ¿En qué situación crees tú que se encuentra ahora mismo el Centro Lorca después de donde venimos? Y creo que es muy interesante la inauguración con esa exposición. Claro. Es que en esta misma mesa, en la temporada anterior, siempre salía mucho el tema del Centro Lorca y yo siempre decía lo mismo, digo, el día que se inaugure, que tenga vida, que allí haya obras expuestas, que es para lo que se ha abierto, ese día nos olvidaremos de todas las demás cosas. No digo yo que haya que olvidarlas por el hecho de sepultar lo que se tenga que investigar o las cuentas que haya que terminar de pulir, porque eso me imagino que doctores tiene la Iglesia, pero creo que el Centro Lorca, con la exposición que se inaugura, adquiere la normalidad que debería de haber tenido, pues seguramente desde un tiempo antes. Pero, en fin, las circunstancias de su apertura, siempre complejas, lo impidieron. Creo que con esta inauguración y con la actividad que hay allí, con las actuaciones del Festival Kikiriki, incluso el Granada Noir ha tenido allí una actuación. Creo que cuando tenga la vida, que todo el mundo espera que tenga un centro cultural, con el nombre además de Federico García Lorca, su situación se habrá normalizado y lo que sí habrá que procurar entonces es que cada vez más granadinas y más granadinos se pasen por allí a verlo, a disfrutarlo de las actuaciones y de la programación. Creo que es un paso importante en esa normalización y en ese quitarle el malditismo producto de una gestación compleja, unas polémicas seguramente estériles y una falta de lealtad institucional en tiempos anteriores en el ayuntamiento. Por tanto, creo que es la guinda de la normalización. Juan Francisco Delgado, ¿se han subsanado efectivamente todos los problemas que veníamos comentando en este programa precisamente en el Centro Lorca? Sí, bueno, yo es que creo, haciendo una abstracción un poco, no solo del Centro Lorca, que creo que es un hito muy importante para la provincia y para la ciudad, es que en Granada estamos acostumbrados a alambicar todos los proyectos. El AVE, fijaros en dónde está el Centro Lorca, dónde está y de dónde venimos. Yo creo que lo que hay que pensar, siendo positivos, y mirando al frente, a ver, ¿cuánto va en los presupuestos generales del Estado y en los presupuestos de la Junta y en los presupuestos del Ayuntamiento y de la Diputación para el Centro Lorca? ¿Cuánto va? ¿A qué se va a destinar? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuántas exposiciones? ¿Cuántos grandes actos? ¿Cuántas jornadas? ¿Qué congreso universal sobre Lorca se va a hacer allí? De eso es de lo que se trata, de mirar hacia adelante con eso, mirar los presupuestos, qué compromiso hay de las instituciones. No, es que no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Dinero tiene que haber y nuestros parlamentarios tienen que procurar que haya pasta para el Centro Lorca, porque esa es la clave de que ese sea un centro que funcione. Quizá de eso, que es un gran gestor cultural, casi por Enrique, alusiones, sepa más que nadie. Casi por alusiones, Enrique Moratalla. Más que nadie, de nada, además. De nada. Mira, el tema del Centro Lorca es un tema muy complicado, porque viene de una historia que ha sido muy complicada, porque ha habido gente que se empeñó en que fuera complicado, no tenía por qué haber sido tan complicado. Se ha ido enredando y tal. Pero bueno, resumiendo, el legado, que parecía que nunca iba a llegar, está aquí. Que por cierto, el día que llegó, que yo por cuestiones de mi trabajo estaba allí, ese mismo día la oposición en pleno del ayuntamiento estaba poniendo una denuncia en Fiscalía. Sobrecogedor, ¿eh? No me digáis que eso no es sobrecogedor. Una ciudad que lleva esperando toda la vida que vuelva por fin. Y he de decir que cuando aparecieron allí las cajas, pues fue un momento emocionante. Lo fue. Si ya está allí el legado, si esta misma tarde a las 6:30, abierto al público,
ya de los propios fondos que tiene el centro, va a haber una primera exposición. Si dentro de muy poco va a haber otra exposición muy potente que viene de Estados Unidos, un comisario que se ha buscado un experto y va a ser una gran exposición. Yo considero que este año y medio, más o menos 2 años, de transición hasta que sea una fundación pública, pues tenemos que caminar como estamos caminando, con funcionarios laborales adscritos de cada administración, y creo que de momento las cosas se están haciendo razonablemente bien. Razonablemente bien. Supongo que cuando ya sea fundación pública, todos los flecos que pueda haber se podrán solventar. Y una de las cosas que hay que abordar ya es el elegir un director gerente, porque cuando hay un director gerente ya hay una cabeza, una persona que piensa, aunque hay una comisión de programación y está la junta rectora, pero ya hay una persona que piensa adecuadamente sobre qué hay y qué no hay que hacer. ¿Por qué digo no hay que hacer? Porque ahí hay todavía un tema conceptual que se tiene que resolver. Y cuando hay un director o directora, será más fácil. ¿Por qué es un tema conceptual? ¿Es un centro cultural donde cabe todo? ¿O es un centro para hacer todo en torno, desde investigación hasta teatro, todo en torno a la figura de Lorca? Pues es un tema conceptual que hay que despejar. Pues sí, ¿Vale? Me he lanzado yo mucho porque iba a proponer ya que siga habiendo allí actuaciones del Festival de Jazz, como ha habido otros años anteriores, pero eso es verdad. Eso está ya en marcha, he leído, ¿no? Ya están las candidaturas presentadas y falta que las evalúen. Bueno, a propósito de lo que estás diciendo. A propósito de lo que estás diciendo. Va a dar una noticia, Enrique. No, yo no voy a dar ninguna noticia. Oye, no estaría mal. No. Una primicia. ¿Quién va a ser el director? Yo qué sé. Se han presentado. He leído que por lo menos. Sí, el periódico dice que se han presentado 10. Yo no tengo ni idea. Pero sí digo una cosa. Que puede ser extrapolable a algún otro puesto, como el de la gerencia de la OCG. No puede haber una tan evidente discrepancia entre unas bases donde se exige la excelencia y la oferta económica está fuera de mercado. Pues eso hace que se presenten 10 y vamos a ver quién son esos 10. Un debate interesante. Y en el tema de la OCG se han presentado 4. Claro, si tú pones unas bases leoninas donde el dibujo de la excelencia está ahí y ofreces una cantidad que está claramente fuera de mercado, pues te estás haciendo un boomerang que te estrella en la cara. Sí, es verdad. Y una pregunta que le lanzo a la mesa: ¿se puede pedir para Granada esa capitalidad cultural? ¿O se puede lanzar esos eslogans de Granada, capital o ciudad del rock, capital de la música, capital de la cultura? Y nuestro alcalde, el otro día comentaba Paco Espínola el periodista Paco Espínola en su muro de Facebook, con un aforismo, decía: hace tiempo estaba indeciso, pero ahora ya no estoy tan seguro. Una foto de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Granada, el alcalde de Granada, y en el centro Jorge Javier Vázquez, conocido presentador del programa Del Corazón, bueno, ellos alegrándose de haber asistido a su espectáculo. Hace poco, como saben, también nombraron embajador cultural al ganador del programa televisivo Masterchef. En opinión de los contertulios, ¿se puede pedir para Granada la capitalidad cultural y luego hacer estas cosas? De hecho, se ha pedido y yo espero que la consigamos. Lo que pasa es que yo tengo la suerte o la desgracia, no sé, según quien no oiga, de que no sé muy bien quién es Jorge Javier Vázquez, ni tampoco sé quién ha ganado el concurso de Masterchef, pero sí sé quién es Miguel Ríos, con quien también se ha hecho una foto el alcalde y la concejala de Cultura. Sé quiénes son los músicos, los empresarios musicales con quien se reunió el alcalde con mi buen amigo Demetrio Pérez, director general de Política Interior y artífice de la nueva normativa sobre
actuaciones musicales en los diversos locales. Es decir, creo que tampoco, yo entiendo que nuestro común amigo Paco Espínola haga ese pequeño aforismo. Ese pequeño aforismo de humor, pero creo que hay que quedarse un poco con, pues, que cada fin de semana, yo tengo ya las entradas de Loquillo, de no sé quién, yo no he conocido una vida cultural, tengo varias del Festival de Jazz, quiero decir que hay una programación cultural en la ciudad de Granada que desde luego si la comparamos con la de los años anteriores no hay color, seguramente si la comparamos con la de los años 80 admita alguna comparación, pero no están los tiempos para comparar épocas tan dispares, y creo que al final una capitalidad cultural depende mucho de que el tejido cultural de la ciudad se movilice y no tanto, creo, de la foto de los responsables públicos, que ya digo, con todos mis respetos al señor Vázquez, pues no sé ni quién es, pero que yo me quedo con la foto del alcalde con Miguel Ríos, que yo creo que eso sí nos dará lustre para esa capitalidad, supongo. Juan Francisco Delgado. Bueno, yo creo que más allá de, con todo el cariño a Paco Espínola, y desde luego que creo que la imagen con la que nos quedamos de Jorge Javier es del programa Sálvame, ¿no? A ver, el Teatro Isabel la Católica me imagino que tiene un director, ese sí tiene un director, ¿no? Que elige la programación, que la pone y que me imagino que irá a las obras que tienen éxito, más éxito en el calendario, ¿no? Me imagino yo que no lo hará eso por otra cosa que por unos criterios profesionales, me imagino, y se elegirá esa obra en ese sentido. Por cierto, Jorge Javier Vázquez, que yo no lo voy a defender, que a mí el programa Sálvame lo quito directamente de la tele cuando lo tengo delante, es un tipo que, aparte de ser actor de esa obra, nos guste más o nos guste menos, pues también es escritor, no sé, y ha publicado, pues, que yo sepa, 3 libros, uno de ellos que se llama, me parece, La vida va en serio, La vida en serio, que ha vendido muchos ejemplares, quizás porque sea también famoso, pero también es algo en relación con la cultura, no a lo mejor con la élite cultural, ni va a recibir nunca un premio Nobel, seguramente, pero en fin, es un tipo también que a mucha gente le parece interesante, a lo mejor no a determinadas élites de la cultura, pero a otras personas pues a lo mejor les gusta, ¿no? Y hay que respetar todo en ese sentido, que el alcalde se haga una foto, no, el alcalde se hace muchas fotos con mucha gente. Si convertimos eso en un icono de que por eso la cultura de Granada tiene un determinado tal, pues yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo en Granada bien en la cultura, como el Granada por la música, el cambio de programación cultural que ha significado la llegada del nuevo gobierno, y estoy seguro que se harán muchas más cosas en ese sentido. Acabamos de hablar del Centro Lorca, y bueno, de alguna forma la programación cultural, ha venido una persona para dirigir la Orquesta Ciudad de Granada y el Festival de Música y Danza, que significa un cambio de 360 grados en la visión cultural de la ciudad, ¿no? No sé, mi punto de vista al menos. ¿Y Enrique Moratalla? Presente. ¿Qué Pues mira, vamos a ver. Es verdad que, y eso no es imputable solo al ayuntamiento, la voy a tirar yo para casa un poquito también, en general, que la actividad cultural en la ciudad y en la provincia, si no se cabrean los de la Diputación, ¿sabes? Es muy importante. El fin de semana pasado, entre viernes, sábado y domingo, hubo 40 conciertos en Granada, que es una barbaridad, ¿sabes? Y además te digo más, se llena todo. Dani llenó, Rafael llenó, hasta la bandera. Quiere decir que hay vidilla, dentro de la crisis hay vidilla, porque la gente no solo ocurre eso, sino que va al concierto y luego no hay manera de encontrar un metro cuadrado en una barra para tomarte una cerveza, porque todo el mundo, como debe ser, pues se gasta el dinerito en echar la noche lo mejor y lo más agradable posible con los amigos. Quiero decir, y no voy a oír la respuesta en modo alguno, es verdad que se están haciendo muchas cosas, que se están haciendo correctamente entre todas las instituciones,
que evidentemente el camino hacia la capitalidad cultural, que se ha empezado, que hay comisiones, que tal, pero que tendría que hacerse un esfuerzo por que la hoja de ruta fuera como más clara y la marcha más rodada, es cierto. Pero claro, también hay que comprender una cosa, si es que son 8 criaturas. ¿Cómo 8 pueden llevar todo lo que llevan? Y encima con el presupuesto de 2015, y encima cada 2 semanas o cada vez, no sé cómo Baldo vive la criatura todavía, porque de pronto te sale y a este le tenés que pagar 13 millones y al otro 12. Claro, he leído hoy que en los próximos 5 años tiene que devolver a los bancos 145 millones. Bendito sea Dios, ¿qué gestión le han dejado a esta gente? Y no se aprueba el presupuesto. Y no se aprueba el presupuesto porque o sea, es una cosa esto, antes de decir, como, ¿te acuerdas aquel anuncio que nada más llegaba al taxi que eran 1.500, lo bajaba de hola, son 10.000. Buenos días, son 10.000. Pues algo parecido. O sea, quiero decir, esta gente, digan lo que digan, como la canción de Rafael, no. ¿Pero por qué? Que no. Entonces, menos mal que ya están ahí las elecciones, sí, que Dios reparta suerte, pero lo alambricado que decía Juan antes, todos los proyectos en esta ciudad, igual que en Málaga, van como un tiro y reman, entonces aquí todo se pone como se pone. Que la oposición tiene que hacer su trabajo, me ha jodido, pues claro, para eso están. Pero hay muchas formas de hacer esa oposición. Y hay que tener, tú de que te dije la semana pasada, hay que tener un poquito de grandeza política. Y no hay grandeza política. No la hay. Pero espérate que te hable de este hombre. Claro, que terminamos con este hombre. Te lo he dicho. Los argumentos que ha dado Chema y que ha dado me parecen estupendos. Y es verdad. No obstante, yo no hubiera ido. Yo no hubiera ido. Porque creo que el salir y echar a pescar la caña a boto en distintos caladeros es muy legítimo. Oye, que este señor, que además creo que piensa ideológicamente, que no es que yo lo vea un tipo deleznable. Hombre, a mí me cuesta trabajo. Hay que reconocer que es muy buen comunicador. No, sin duda. Hay que reconocer que es muy buen comunicador. Pero también es duro ganarse la vida con esos programas. Eso me lo puedo permitir decir. Yo no me hubiera hecho esa foto. Allá cada cual. Pues ahí queda. Ha sido premio Ondas, por cierto. Sí, no sé. Premio Ondas. También, no sé si ese premio fue el que Luis del Olmo devolvió porque se lo dieron también a Federico Jiménez Los Santos. ¿Fue el premio Ondas? No sé. Ese fue otro. A Federico Jiménez Los Santos, no sé yo, ahora lo voy a confirmar. Si le han dado un premio Ondas. Me extraña. Pues mérito está haciendo, porque está cada día más interesante. Federico, muy interesante escucharlo por la mañana, sobre todo si usted quiere levantar el tono y el ánimo. Bien. Otra noticia que nos ha saltado, yo creo que ya va a ser la última en esta batería de hoy, esta semana. El juicio a Jesús Candel Espíriman. Me gustaría preguntarle a mis contertulios qué esperan o qué impresiones tienen acerca de, de las pesquisas de la Fiscalía y del juicio que se va a realizar contra este médico, contra Jesús Candel Espíriman. Chema Rueda. Sí, bueno, también en esta mesa, en la temporada pasada, incluso en la anterior, hemos comentado este tema. Yo repito la misma frase. Una cosa es la legítima reivindicación de Jesús Candel como médico en busca de una mejor distribución de los equipamientos sanitarios en la ciudad, se esté o no de acuerdo en todo lo que planteaba, y otra cosa distinta era su personaje, Espíriman, que ya había llegado a lo grotesco, a lo ridículo, incluso a faltar el respeto y a cometer presuntos delitos por los cuales va a ser juzgado, y yo espero que la justicia pues actúe como siempre debe actuar la justicia, con equidad, con imparcialidad, se sustancien la opinión del agraviado o los agraviados y el agraviador, y si tiene que pagar por lo que yo considero que desde luego ya es una conducta inapropiada, absolutamente intolerable en una sociedad democrática que tiene otros instrumentos para manifestar las opiniones, pues que sea castigado proporcionalmente a dicho comportamiento. Enrique Moratalla, y terminamos con Juan Francisco Delgado. Tenemos 2 minutos para cada uno. Yo no me voy a extender prácticamente nada.
Yo, aun siendo psicólogo y habiendo estado 11 años con un psiquiatra con consulta clínica, por tanto he visto mucho, quiero decir que he visto mucho, estoy perplejo. Yo he visto un resumen, yo apenas lo había visto, pero ahora he visto un resumen por lo que lo sientan en el banquillo, ¿no? Y estoy realmente perplejo. A mí me da mucha tristeza haber llegado a esta situación, de verdad, porque como dice Chema, tú puedes defender un concepto de sanidad como tú lo entiendes y a la hora de gestionar, pues mira, tú puedes decir, pues mira, se puede gestionar de esta forma, de esta otra, y quedarte con la verdad absoluta no la tiene nadie, ni la ha comprado nadie. Todo eso es opinable y me parece bien, pero es muy lamentable al punto que ha llegado. Yo creo que él no ha digerido bien el éxito inicial que tuvo y ese personaje lo ha devorado. Y lo lamento mucho, de verdad. Juan Francisco Delgado. Bueno, yo aclarar una cosa de lo que acabas de decir de Federico Jiménez, que ya me extrañaba a mí. Federico Jiménez Los Santos recibió, fue galardonado con el premio Micrófono de Oro, que se lo dio una asociación de radio y televisión que preside Luis del Olmo, y fue Buenafuente el que le dieron también ese galardón, el que dijo que no iba a recoger su premio si el premio se lo daban a Federico Jiménez Los Santos. Ya me extrañaba a mí que Luis del Olmo dijera esto. Pues había otra polémica también parecía, que ya la buscaré y la traeremos a colación. Es decir, no ha tenido un premio Onda y luego fue Buenafuente el que se negó a ir por esto. ¿Vale? El bueno de Buenafuente. Tírale que se acaba esto. En cuanto a lo otro, yo creo que es una pena que, hombre, una persona que ha liderado un movimiento en Granada de esa fuerza, de esa importancia, de llevar 50.000 personas a una manifestación y ser el líder de eso, que esté derivando un poco en el insulto, en la amenaza, en ese tipo de cosas que ya está el fiscal. Yo he visto los últimos vídeos hasta con el fiscal, la jueza cuando llegue su momento, tal. No sé, yo creo que canalizar esa preocupación ciudadana, ese malestar ciudadano con el tema de la salud en Granada exigía también altura de mira, responsabilidad y capacidad como para tirar adelante y haber hecho algo muy importante, ¿no? Y yo creo que se está yendo hacia una deriva que creo que no es bueno ni para él, el primero, ni de luego para la sociedad granadina en general, ¿no? Pues Juan Francisco Delgado, Enrique Moratalla, Chema Rueda, además de daros las gracias, os pediré en próximas entrevistas que hagamos una porra para las elecciones, porque a mí me gusta mucho eso de las porras. Al final, yo suelo perderlas, pero la mayoría de vosotros soléis tener buen ojo clínico. Yo creo que nuestros espectadores... Y otra porra para la Champions. Y otra para la Champions. Otra porra para la Champions. La cosa va a estar complicada. La cosa va a estar complicada. Un colchonero bueno. Juan Francisco Delgado, Enrique Moratalla, Chema Rueda, muchísimas gracias. Y a ustedes, que tengan cuidado con el coche si lo cogen en este puente del día 12 de octubre y que sean felices. Nos vemos la semana que viene.